En el derecho civil colombiano, las obligaciones generan un vínculo jurídico en virtud del cual una persona debe cumplir una prestación a favor de otra conforme al artículo 1495 del Código Civil. Sin embargo, el ordenamiento no se limita a reconocer estas obligaciones, sino que también establece mecanismos para asegurar su cumplimiento en caso de incumplimiento. Así, en el artículo 2488 del Código Civil dispone que el acreedor puede perseguir la ejecución sobre todos los bienes del deudor, lo que le da lugar al principio de la responsabilidad patrimonial. Esto significa que el patrimonio del deudor se convierte en garantía general del crédito y por eso debe mantenerse íntegro durante todo el proceso. Desde la doctrina clásica, Planiol y Ripper explican que el acreedor no solo tiene el derecho de exigirle el cumplimiento de la obligación, sino también de reclamar indemnización en caso de incumplimiento y especialmente de ejercer acciones destinadas a conservar el patrimonio del deudor. Estas acciones de conservación son fundamentales porque buscan evitar que el deudor disminuya o deteriore su patrimonio, dejando sin garantía el crédito. En el derecho colombiano, esto se traduce en los llamados derechos auxiliares del acreedor, que incluyen los medios conservativos, de ejecución y de reconstrucción del patrimonio. Dentro de los medios conservativos se encuentran las medidas cautelares, como el embargo y el secuestro, que tienen como finalidad preservar la garantía del crédito. Por eso, más que simples herramientas procesales, estas medidas son una manifestación directa del derecho del acreedor a que su crédito no se vuelva ilusorio. Para empezar, en el proceso civil colombiano, las medidas cautelares tienen una función esencial: garantizar la efectividad de la sentencia, es decir, evitar que durante el trámite del proceso el demandado disponga de sus bienes y haga ilusorio al derecho del acreedor. En ese sentido, el artículo 590 del CGP establece que el juez puede decretarlas desde la presentación de la demanda, pero no de manera automática, sino con base en tres criterios fundamentales. Primero, la apariencia de buen derecho, la necesidad de la medida y su proporcionalidad. Esto implica que el juez debe valorar si realmente existe un riesgo para el derecho reclamado y si la medida es adecuada para protegerlo. Ahora bien, una de las principales medidas cautelares es el embargo, regulado en el artículo 593 del Código General del Proceso. Este consiste en una afectación jurídica del bien, en virtud del cual un deudor conserva la titularidad pero pierde la facultad de disposición sobre el mismo. El artículo 593 destaca cómo se perfecciona el embargo según la naturaleza del bien. Por ejemplo, en los bienes sujetos a registro se realizan mediante inscripción, en créditos mediante notificación al deudor, en salarios a través del empleador y en dinero depositado mediante la orden de la entidad financiera. Desde el momento en el que se perfecciona el bien, queda por fuera del comercio jurídico en términos prácticos, ya que cualquier acto de disposición posterior resulta ineficaz frente al proceso. No obstante, el embargo no es absoluto. El artículo 594 del CGP establece una serie de bienes inembargables que buscan proteger condiciones mínimas de dignidad. Entre estos se encuentran los recursos públicos, las sumas de la seguridad social, los salarios en la proporción legal y los bienes indispensables para la subsistencia, como los utensilios básicos del hogar o los animales de compañía. Esta limitación responde a un enfoque constitucional del proceso civil, en donde el derecho del acreedor no puede prevalecer de manera absoluta sobre los derechos fundamentales. Por su parte, el secuestro, regulado en el artículo 595 del Código, es una medida de carácter material. A diferencia del embargo, aquí sí hay una aprehensión del bien, el cual es entregado a un auxiliar de la justicia llamado secuestre. El secuestre tiene la función de custodiar, conservar o administrar el bien, dependiendo de su naturaleza. Por ejemplo, puede tratarse de bienes muebles, inmuebles, vehículos o incluso establecimientos de comercio. Las normas establecen reglas detalladas sobre la diligencia, el inventario y la forma de la administración, lo que demuestra que no solamente se trata de una simple incautación, sino de una medida organizada para preservar el valor económico del bien. Estas medidas no operan de manera aislada, sino articulada. El artículo 599 permite solicitar embargo y secuestro desde la presentación de la demanda, lo que evidencia su carácter preventivo. A su vez, el artículo 601 dispone que, en bienes sujetos a registro, el secuestro solo puede practicarse una vez inscrito el embargo, lo que establece la secuencia lógica entre ambas medidas. Finalmente, el artículo 600 introduce el control clave. El juez puede reducir los embargos cuando resulten excesivos, en particular si los bienes embargados superan el doble del crédito, intereses y costas. El juez deberá ordenar el desembargo de los bienes innecesarios. Esto se garantiza para que sea una medida más proporcional y evitar abusos. El sistema procesal también incorpora mecanismos de equilibrio entre las partes. En primer lugar, el artículo 602 permite al ejecutado evitar o levantar el embargo y el secuestro mediante la prestación de caución por el valor de la obligación más de un 50%. Por otro lado, el artículo 599 contempla la posibilidad de exigir caución al ejecutante, hasta por el 10% del valor de la ejecución, con el fin de responder por los perjuicios que pueda causar la medida. Asimismo, el artículo 596 regula las oposiciones al secuestro, permitiendo que terceros que aleguen posesión o algún derecho sobre el bien puedan intervenir mediante incidente.
Finalmente, el artículo 597 establece múltiples causales de levantamiento, como el pago de la obligación, el desistimiento de la demanda, la terminación del proceso o la demostración de un mejor derecho por parte de un tercero. El artículo 598 también establece un régimen especial a las medidas cautelares de familia, en donde se busca proteger los derechos fundamentales como los alimentos, el patrimonio familiar y la estabilidad de los miembros del núcleo familiar. En estos procesos, el juez debe adoptar unas medidas más amplias, incluso de oficio, como el embargo de bienes gananciales o de la fijación de la contribución económica. Por último, desde la jurisprudencia, la Corte Constitucional, en la sentencia T 206 del 2017, reiteró que el embargo y secuestro deben respetar el debido proceso, el derecho de la defensa y el acceso a la justicia. La Corte enfatizó en esta sentencia que las medidas no pueden aplicarse de forma arbitraria ni desproporcionada, ya que su finalidad no es sancionar al deudor, sino garantizar la efectiva decisión judicial. Después de decretar el embargo y el secuestro, el proceso no se detiene ahí. En realidad, entra en una etapa clave: identificar, proteger y valorar los bienes. Aquí es donde aparecen los inventarios, los avalúos y otras medidas como la guarda y la posición de sellos. Estas figuras permiten que el juez tenga claridad sobre qué bienes existen, cuánto valen y cómo se conservan. El avalúo es el paso que permite convertir los bienes en cifras concretas. Jurídicamente se regulan en el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil. Establece que una vez embargados y secuestrados los bienes y en firme la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, se debe proceder a su avalúo. Primero, lo presenta el ejecutante, dentro de los 10 días siguientes. Si no lo hace, pasa al demandado, y si ninguna de las partes cumple, el juez designa un perito. El avalúo no se hace de manera arbitraria. La ley establece criterios concretos para garantizar objetividad. Por ejemplo, en bienes inmuebles se toma el avalúo catastral y se incrementa en un 50%. En vehículos, el valor oficial también se incrementa en ese mismo porcentaje. Sin embargo, las partes pueden aportar un dictamen pericial si consideran que esos valores no reflejan el precio real. Además, el avalúo puede ser controvertido, pero con límites. Quien objete debe presentar otro avalúo como sustento, lo que evita dilaciones innecesarias. El avalúo, más allá de ser un simple cálculo, permite garantizar que la ejecución sea proporcional y que no se cobren valores superiores a la deuda. También sirve como base para el remate, asegurando la transparencia en la venta judicial. Incluso en algunos casos, el procedimiento puede prescindir del remate y pagar la obligación con productos del bien, como ocurre cuando se trata de empresas o bienes productivos. Guarda y aposición de sellos es una medida cautelar especial, regulada en el artículo 1279 del Código Civil. Se utiliza principalmente en procesos de sucesión cuando una persona fallece y existe el riesgo de que los bienes sean ocultados, utilizados o apropiados por alguno de los interesados. Su finalidad es clara: proteger el patrimonio del causante mientras se realiza el inventario formal. Esta medida recae sobre bienes muebles, dinero y documentos y busca mantenerlos intactos. En la práctica, esta medida está regulada en el artículo 477 del Código General del Proceso. Aquí es cuando el juez tiene un papel activo donde debe identificar los bienes y hacer inventarios y además tomar decisiones inmediatas para protegerlos. Por ejemplo, puede sellar habitaciones, custodiar documentos en el juzgado, ordenar depósitos de dinero e incluso solicitar apoyo de la policía. Los bienes domésticos no se sellan, pero sí se registran en una lista, lo que mantiene el equilibrio entre la protección patrimonial y la vida cotidiana. Además, pueden presentarse oposiciones, lo que garantiza el derecho de la defensa de terceros. Es importante entender que esta medida no es absoluta, tiene límites claros. No se aplica sobre bienes de uso cotidiano porque el derecho no puede interferir con la vida básica de las personas. Además, solo puede decretarse mediante orden judicial y cuando exista un interés legítimo, como el de un heredero o acreedor. También es una medida temporal. Su función es proteger los bienes mientras se realiza el inventario o se inicia el proceso de sucesión. Y es que si conectamos este tema con el resto, podemos ver que todas estas figuras responden a la misma lógica, que es proteger el patrimonio. El embargo limita jurídicamente los bienes, el secuestro los controla materialmente y la guarda y aposición de sellos los conserva en situaciones específicas como la sucesión. Cada una actúa en momentos distintos del proceso, pero todas buscan evitar que el derecho del acreedor o de los herederos se vea afectado. El ordenamiento jurídico protege el patrimonio del deudor a través de las medidas cautelares. Sin embargo, esas herramientas no siempre son suficientes. En muchos casos, el deudor ya ha realizado actos que afectan su patrimonio antes del proceso, disminuyéndolo, trasladando sus bienes para así evitar el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, no se trata solo de proteger lo que queda, sino de enfrentar las situaciones en las que el patrimonio ya fue alterado, incluso de manera fraudulenta. Frente a esto, el derecho no se queda quieto. El ordenamiento reconoce una serie de acciones que le permiten al acreedor intervenir activamente para recuperar, reintegrar o hacer valer sus derechos que han sido afectados. Estas son las llamadas acciones revocatorias o de reconstrucción del patrimonio, dentro de las cuales encontramos figuras como la acción de simulación, la acción pauliana o la acción oblicua o de subrogación. Todas ellas responden a una misma lógica: garantizar que el patrimonio del deudor siga cumpliendo su función como prenda general de los acreedores, incluso cuando éste ha sido manipulado o disminuido. Ahora pasamos a analizar cómo funcionan estas acciones.
La acción de simulación es un mecanismo judicial de carácter declarativo que tiene como finalidad desvirtuar negocios jurídicos aparentes, cuando estos no corresponden a la verdadera voluntad de las partes. En estos casos, existe una discordancia entre lo que se declara externamente y lo que realmente se quiere, lo que permite afirmar que el negocio es solo una apariencia. Su fundamento normativo se encuentra en el artículo 1766 del Código Civil, el cual establece que las contraescrituras o acuerdos ocultos no producen efectos frente a terceros. Esta regla responde a un principio de seguridad jurídica, según el cual no es posible alterar en secreto lo que ha sido formalmente declarado, especialmente cuando ello puede afectar a terceros. Desde la perspectiva jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la simulación no constituye un vicio del consentimiento, sino una forma particular de estructurar los negocios jurídicos. En este sentido, en sentencia del 9 de julio de 2002, se indicó que las partes de manera consciente disfrazan su voluntad real bajo una apariencia contractual. Esta postura fue reiterada en la sentencia SC 3729 del 2020, en la que se definió la simulación como una discrepancia entre el propósito real de los contratantes y lo exteriorizado. En cuanto a su estructura, la simulación puede ser absoluta o relativa. Será absoluta cuando en realidad no exista ningún negocio jurídico, es decir, cuando todo sea un acto ficticio. Por el contrario, será relativa cuando exista un negocio real, pero diferente al que se aparenta, como ocurre cuando una donación se disfraza de compraventa. Esta distinción es fundamental. Ahora bien, desde el punto de vista procesal, la acción de simulación puede ejercerse mediante una demanda declarativa ante la jurisdicción civil, en la que el demandante debe acreditar un interés legítimo, ya sea como parte del negocio o como tercero afectado, como ocurre típicamente. Uno de los aspectos más relevantes de esta acción es la prueba, dado que el acuerdo simulatorio suele ser secreto. La jurisprudencia ha reconocido la importancia de la prueba indicatoria. En la sentencia 8 de mayo del 2001, la Corte Suprema identificó varios indicios relevantes, como la ausencia del pago del precio, la relación del parentesco entre las partes, la falta de capacidad económica del supuesto comprador o la permanencia del bien en cabeza del enajenante. En cuanto a sus efectos, la declaración de simulación produce consecuencias distintas según su tipo. En la simulación absoluta, el negocio se tiene por inexistente, lo que implica que los bienes deben regresar al patrimonio original. En la simulación relativa, en cambio, se reconoce la validez del negocio real oculto, dejando sin efectos el aparente. En ambos casos, el efecto práctico es la reconstrucción del patrimonio del deudor, lo que permite a los acreedores ejercer sus derechos de persecución y hacer efectiva la obligación, en coherencia con el principio de responsabilidad patrimonial consagrado en el artículo 2488 del Código Civil. No obstante, esta acción encuentra un límite importante en la protección de los terceros de buena fe. La Corte ha señalado que la declaración de simulación no puede afectar a quienes, sin conocimiento del acuerdo simulatorio, confiaron legítimamente en la apariencia jurídica. Finalmente, en relación con la prescripción, la acción de simulación está sujeta a un término de 10 años, conforme al artículo 2536 del Código Civil. Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que, tratándose de terceros, este término puede contarse desde el momento en el que surge el interés jurídico o se conoce la afectación. La acción pauliana es un mecanismo clásico del derecho civil orientado a la protección del crédito frente a conductas fraudulentas del deudor. Se trata de una acción revocatoria o rescisoria, mediante la cual el acreedor solicita al juez que deje sin efectos aquellos actos reales celebrados por el deudor que disminuyen su patrimonio en perjuicio de sus acreedores. Su fundamento normativo se encuentra en el artículo 2491 del Código Civil, el cual regula la posibilidad de rescindir contratos onerosos y gratuitos cuando existe fraude. En esencia, esta acción responde al principio de que el patrimonio del deudor constituye la prenda general de los acreedores y por tanto no puede ser disminuido de forma fraudulenta. La jurisprudencia ha establecido 3 elementos fundamentales para que esta acción prospere. En primer lugar, debe existir un crédito previo a favor del demandante, pues esta acción protege derechos ya consolidados. En segundo lugar, debe demostrarse un perjuicio, conocido como eventus damni, consistente en que el acto del deudor haya generado o agravado su insolvencia, dificultando el pago. En tercer lugar, se requiere la existencia de fraude o mala fe. El deudor debe conocer su estado patrimonial y actuar con intención de defraudar. Cuando el acto es oneroso, la ley exige además que el tercero adquiriente también tenga conocimiento de esta situación, mientras que en los actos gratuitos basta la mala fe del deudor. El efecto principal de la acción pauliana es la revocación del acto fraudulento, lo que implica que el bien enajenado regrese al patrimonio del deudor. Esto permite que el acreedor pueda posteriormente perseguir dicho bien mediante medidas cautelares y procesos ejecutivos para satisfacer su crédito. En cuanto a la prescripción, el numeral tercero del artículo 2491 establece un término de 1 año contado desde la celebración del acto, lo cual exige una actuación diligente del acreedor. Desde la perspectiva jurisprudencial, la Corte Suprema ha sido clara en señalar que esta acción responde al derecho del acreedor de vigilar el patrimonio de su deudor, como lo expuso en la sentencia del 21 de junio de 2005. Asimismo, en la sentencia SC 5191 de 2020, se precisó que la acción pauliana exige la existencia de un estado de insolvencia, a diferencia de la acción de simulación, donde lo relevante es la apariencia del negocio. Finalmente, la Corte ha retirado que ambas acciones son complementarias. La acción pauliana procede frente a actos reales fraudulentos, mientras que la acción de simulación se dirige contra actos ficticios.
La acción oblicua, también denominada acción subrogatoria, es un mecanismo jurídico de carácter auxiliar que permite al acreedor ejercer los derechos y acciones de su deudor frente a terceros, cuando este último se muestra inactivo o negligente en su ejercicio. Su fundamento normativo se encuentra en el artículo 2489 del Código Civil, que autoriza a los acreedores a subrogarse en los derechos del deudor, especialmente en aquellos de contenido patrimonial. La finalidad de esta acción no es sancionar un fraude ni declarar la nulidad de un negocio jurídico, sino evitar que el patrimonio del deudor se deteriore con su propia pasividad. La procedencia de la acción oblicua exige el cumplimiento de varios requisitos estructurales desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia. En primer lugar, debe existir un crédito cierto, exigible y en cabeza al acreedor, lo que legitima su intervención. En segundo lugar, debe evidenciarse la inacción o negligencia del deudor, quien empieza a tener derechos frente a terceros, se abstiene de ejercerlos, ya sea por desidia, desinterés o incluso mala fe. En tercer lugar, dicha inactividad debe generar un perjuicio al acreedor, generalmente reflejado en la disminución o riesgo del patrimonio del deudor, afectando la garantía general del crédito. En cuarto lugar, los derechos que se pretenden ejercer deben ser de naturaleza patrimonial, excluyendo aquellos personalismos como los derechos de familia o estado civil. Desde el punto de vista subjetivo, intervienen tres actores: el acreedor, quien promueve la acción, el deudor, en cuyo nombre se actúa, y el tercero, denominado deudor del deudor, quien es el verdadero demandante. El efecto principal de esta acción consiste en la reintegración de bienes o derechos al patrimonio del deudor sin que exista un pago directo al acreedor demandante. Por esta razón se trata de una acción de carácter indirecto y conservativo, cuyo resultado beneficia a todos los acreedores, al fortalecer la prenda general del deudor. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia C-3201 del 2018, ha señalado que el acreedor está facultado para ejercer los derechos que el deudor omite hacer valer, en la medida en el que el patrimonio de éste constituye la garantía común de las acreencias. Asimismo, la jurisprudencia ha destacado que esta acción permite integrar el activo patrimonial del deudor insolvente, evitando que su pasividad afecte el derecho de los acreedores. La acción ejecutiva es el mecanismo judicial destinado a obtener el cumplimiento forzado de obligaciones que ya han sido previamente reconocidas. Su fundamento normativo se encuentra en el artículo 422 del Código General del Proceso, el cual exige que la obligación conste en un título ejecutivo que sea claro, expreso y exigible. En este proceso no se debate la existencia del derecho, pues este ya ha sido acreditado. Lo que se busca es su satisfacción efectiva mediante la intervención del juez. Para iniciar la acción ejecutiva es indispensable contar con un título ejecutivo válido como una sentencia, un contrato o un título valor. El proceso comienza con la presentación de la demanda, tras la cual el juez libra el mandamiento de pago contra el deudor. Este puede proponer excepciones dentro del término legal. Paralelamente, el juez puede decretar medidas cautelares como embargo y secuestro de bienes con el fin de garantizar el cumplimiento de la obligación. Prudencia ha reiterado que la acción ejecutiva es el mecanismo idóneo para lograr el cumplimiento de obligaciones reconocidas judicialmente. El Consejo de Estado, en Providencia de 2007, señaló que este proceso garantiza la eficacia de las decisiones judiciales, evitando que queden sin ejecución. Asimismo, ha indicado que la acción de tutela resulta improcedente cuando existe la vía ejecutiva, reafirmando su carácter principal en la protección del derecho de acceso a la administración de justicia. Por último, la ejecución coactiva es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades públicas pueden cobrar directamente las deudas a su favor sin necesidad de acudir a un juez. Este mecanismo se fundamenta en el principio de autotutela administrativa y en normas como la Ley 1066 del 2006. Su finalidad es garantizar la recuperación eficiente de recursos públicos, permitiendo que la administración actúe con facultades de ejecución directa. El procedimiento inicia con la existencia de un título ejecutivo administrativo como una resolución o liquidación oficial. La entidad emite un mandamiento de pago y otorga al deudor un término de 15 días para pagar o presentar excepciones. El proceso comprende una etapa persuasiva, orientada al pago voluntario, y una etapa coactiva, en la cual se imponen medidas como embargo y secuestro de bienes. Todo el trámite se rige por el Estatuto Tributario y normas administrativas aplicables. El incumplimiento en el proceso de cobro coactivo puede dar lugar al embargo de bienes, cuentas bancarias e incluso salarios, afectando directamente el patrimonio del deudor. La acción prescribe en 5 años desde la ejecutoria del acto administrativo. El Consejo de Estado ha definido este mecanismo como un privilegio de la Administración para garantizar el interés general. Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia C-224 del 2013, estableció que esta facultad no puede ser trasladada plenamente a particulares, reafirmando su naturaleza pública y su importancia dentro del Estado social de derecho. Las acciones estudiadas cumplen funciones distintas dentro de la protección del crédito. La acción pauliana busca revocar actos reales celebrados en fraude de los acreedores. La acción de simulación pretende desvirtuar actos aparentes o ficticios. La acción oblicua permite al acreedor sustituir al deudor en el ejercicio de sus derechos frente a terceros. La acción ejecutiva tiene como finalidad hacer efectivo un derecho ya reconocido en un título ejecutivo. Y la acción coactiva permite a la administración pública cobrar directamente sus créditos sin intervención.
Cada acción, además, exige unos presupuestos específicos. En la pauliana se requiere un crédito preexistente, un perjuicio al acreedor y la mala fe del deudor, e incluso del tercero en actos onerosos. La acción de simulación exige la existencia de un acto ficticio con intención de engañar. La acción oblicua requiere la inacción del deudor respecto de derechos patrimoniales que afectan la garantía del acreedor. Finalmente, tanto la acción ejecutiva como la ejecución coactiva requieren un título ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa y exigible. En cuanto a sus efectos, la acción pauliana permite la rescisión del acto y la reincorporación del bien al patrimonio del deudor. La acción de simulación declara la inexistencia o nulidad del acto, revelando la realidad jurídica oculta. La acción oblicua incrementa el patrimonio del deudor, beneficiando a todos los acreedores. Por su parte, la acción ejecutiva permite el cumplimiento forzado mediante embargo y remate de bienes. Finalmente, la ejecución coactiva faculta a la administración para realizar el cobro directo de sus créditos, incluso con medidas cautelares sin necesidad de acudir a la jurisdicción. Analizar esas acciones se evidencia que el ordenamiento jurídico no solo reconoce el derecho de crédito, sino que también establece múltiples mecanismos para garantizar su efectividad. Cada acción responde a una situación distinta. Algunas buscan prevenir el fraude del deudor, como la pauliana y la simulación, mientras que otras permiten la intervención directamente del patrimonio, como la oblicua. Asimismo, existen mecanismos de ejecución, como la acción ejecutiva y ejecución coactiva, que ya no buscan proteger el crédito, sino hacerlo efectivo de manera forzada. Esto demuestra que el sistema jurídico colombiano no desprotege al acreedor, sino que le brinda diferentes herramientas de manera progresiva dependiendo del comportamiento del deudor. En conclusión, estas acciones reflejan el equilibrio entre la libertad patrimonial del deudor y la protección del crédito, garantizando que las obligaciones no se conviertan en meras expectativas, sino en derechos realmente exigibles dentro del marco del Estado Social de Derecho. Espero que hayan entendido todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final. ¡Hasta luego!